Ella le cerró la puerta en la cara al millonario que la había traicionado. 3 años después, él conoció a los hijos que nunca supo que existían. Sofía Vidal no recordaba cómo había llegado del restaurante al apartamento de Diego. Su corazón latía tan violentamente que sentía que podría colapsarle las costillas desde dentro. Sus manos temblaban, todavía apretadas por lo que acababa de ver. Diego, sentado en una mesa a la luz de las velas, frente a una impresionante morena, riendo de la misma manera natural en que solía reír con Sofía. Él no se había dado cuenta de que ella estaba al otro lado de la calle, o tal vez sí lo había notado, y decidió no reaccionar. Eso dolió más que la imagen en sí misma. No fue la mujer lo que la destrozó. Fue la familiaridad, la naturalidad, el momento. Sofía acababa de encontrar el valor para hablarle del bebé, de su bebé. Había ensayado el momento en su mente todo el día, imaginando cada versión de cómo podría salir. Nunca imaginó que primero lo vería con otra persona. Para cuando llegó al apartamento que una vez habían compartido, todo lo que quedaba de su calma era una rabia sostenida por la desilusión. Diego abrió la puerta con una sonrisa relajada, aún con su camisa y chaqueta impecables, sin esperar nada inusual. Su expresión cambió en el momento en que vio su rostro. «Te vi con ella», dijo Sofía, con voz fría, tranquila, definitiva. Diego parpadeó, aturdido. «Espera, Sofía, no es lo que piensas». Pero ella ya estaba retrocediendo, una mano protectora sobre su vientre, la otra agarrando la puerta. Él se acercó, pero ella la cerró de golpe antes de que él pudiera decir una palabra más. El eco de la puerta cerrándose entre ellos fue más fuerte que cualquier cosa que hubieran dicho. En ese momento, algo dentro de ella se rompió, pero algo más se endureció. Sofía siempre había sido indulgente, siempre suave, siempre comprensiva. Pero esto era un límite que no podía ignorar. Ella había confiado en Diego Ríos, el chico de oro del mundo de la tecnología, el encantador CEO con ojos azul hielo y una ambición más grande que cualquier rascacielos. Había creído que él la veía no solo como alguien temporal, sino como alguien real. Estaba equivocada. Esa noche, Sofía no lloró. No al principio. Hizo una maleta con manos temblorosas. Dejó sus llaves en la encimera y salió a la ciudad, sin nada más que un niño creciendo dentro de ella y un futuro que tendría que construir sola. Estaba lloviendo. No huyó de la lluvia. Dejó que la empapara por completo. Por la mañana, estaba en un tren rumbo al norte, lejos de Madrid, de las cámaras con flash, del imperio multimillonario de Diego. Encontró un pequeño pueblo a 2 estados de distancia, tranquilo, lento, seguro. Alquiló una casa modesta con pintura descascarada y hierba crecida. El dueño no hizo muchas preguntas. Eso era bueno, porque ella no tenía muchas respuestas. Su embarazo progresó con la soledad como su compañera más cercana. Hubo visitas al médico a las que asistió sola, ecografías que observó con asombro agridulce y libros para bebés que leyó en medio de la noche, porque conciliar el sueño no era fácil. La imagen de Diego con otra mujer nunca la abandonó. Cada vez que intentaba racionalizarlo, decirse a sí misma que tal vez realmente era algo inocente, el dolor se intensificaba. Ya no quería explicaciones. Quería paz. Cuando nacieron los gemelos, 2 niños perfectos con cabello castaño y ojos azul cristal, los llamó Marcos y Mateo. Les dio a ambos su apellido, sin segundos nombres.
ningún rastro del hombre que se había desvanecido de sus vidas antes de que ellos siquiera respiraran. Eran suyos, completamente. Y sin embargo, sin importar cuán lejos huyera, Diego Ríos seguía siendo un nombre susurrado por el mundo. Estaba en todas partes, en los titulares, en los comerciales, en las entrevistas hablando sobre innovación y visión, sin mencionar nunca a la mujer que dejó atrás o a los hijos que no sabía que tenía. Sofía silenció cada mención de él. Dejó de mirar revistas, dejó de ver noticias de tecnología. Pero a veces, a altas horas de la noche, se preguntaba si alguna vez él sentía que algo le faltaba, que en algún lugar, dos niños que se parecían a él estaban aprendiendo a reír, a caminar, a vivir, sin él. Se decía a sí misma que no lo necesitaba. La mayoría de los días se lo creía. Pero la verdad, enterrada bajo todas las capas de fuerza y silencio, era que una parte de ella todavía recordaba quién había sido él antes de la mentira, antes de la traición, el hombre que había amado, el hombre en el que había confiado lo suficiente como para llevar un futuro dentro de ella. Pero ese hombre se había ido, y ella tenía que volverse lo suficientemente fuerte como para no mirar atrás nunca más. La vida en el tranquilo pueblo costero de Bahía del Mar se movía a la mitad de la velocidad de Madrid, pero para Sofía era exactamente lo que necesitaba. El aire salado, el ritmo de las mareas y la ausencia de preguntas le dieron algo que no había sentido en meses: control. No conocía a nadie cuando llegó, y ese anonimato se convirtió en su escudo. Alquiló una pequeña cabaña desgastada por el tiempo a las afueras del pueblo, lo suficientemente cerca del mercado, pero lo suficientemente lejos de los vecinos. Las paredes eran delgadas, la calefacción poco confiable, y el tejado crujía con cada tormenta, pero era suya. Un lugar para desaparecer, para sanar y para prepararse para lo que venía. Su embarazo progresó en una bruma de tranquila resiliencia. Sofía nunca había imaginado que lo enfrentaría sola, pero a medida que los días se convertían en semanas, se adaptó. Aprendió a manejar la fatiga mientras trabajaba desde casa, equilibrando proyectos de diseño freelance con vitaminas prenatales y lecturas interminables. Investigó todo obsesivamente: partos naturales, patrones de sueño de bebés, horarios de lactancia, porque la planificación le daba algo a lo que aferrarse. No tenía a Diego, pero tenía conocimiento, y eso la hacía sentir menos asustada. La primera vez que escuchó ambos latidos durante una ecografía, lloró. No porque tuviera miedo, sino porque en ese momento, la soledad dio paso a algo completamente diferente: asombro. Dos de ellos, dos vidas diminutas. No había esperado gemelos, y la idea de criar a dos niños sin apoyo era abrumadora. Pero también sintió una especie de alegría eléctrica. Significaba que no estaría sola. No realmente. A medida que su vientre crecía, comenzó a hablarles. Por las noches, se acostaba en su sofá desgastado y les hablaba en voz baja a los pequeños que aún no conocía. Les contaba historias de su infancia, sobre su amor por el arte, sobre la música y las estrellas. Nunca mencionó a su padre, ni una sola vez. Se convenció a sí misma de que no necesitaban saber, de que su mundo estaría completo incluso sin una pieza faltante. Cuando llegó el momento del parto, fue largo y brutal. Sofía no tenía a nadie en la sala de espera, nadie que caminara por los pasillos con preocupación, nadie que le sostuviera la mano cuando el dolor la retorcía como un rayo. Pero lo superó con cada gramo de fuerza que había almacenado en su alma.
Cuando llegó Marcos, soltó un grito agudo y desafiante que resonó en la habitación. Momentos después, Mateo llegó en silencio, su pequeño pecho subiendo y bajando con la calma de alguien mayor que sus minutos. Las enfermeras sonrieron y los llamaron chicos milagro. Sofía los sostuvo a ambos en sus brazos, piel con piel, y en ese momento supo que su vida nunca más le pertenecería solo a ella misma. Los primeros meses se confundieron unos con otros. Noches sin dormir, biberones a las 3 a.m., canciones de cuna cantadas entre bostezos y lágrimas. Marcos era inquieto, siempre pateando, curioso, imposible de mantener quieto. Mateo era amable y tardaba en llorar, siempre observando a su hermano con ojos grandes y pensativos. Sofía llevaba un diario donde escribía todo, los hitos, los miedos, las cosas divertidas que hacían. Se convirtió en su forma de registrar una historia que solo ella presenciaba. Pero también hubo días difíciles, días en los que el aislamiento se sentía abrumador, días en los que ambos niños estaban enfermos y ella tenía que correr entre sus cunas con un termómetro en una mano y compresas frías en la otra. Hubo momentos en los que se quedaba mirando su teléfono, tentada de buscarlo, de ver su cara, aunque solo fuera por un segundo, pero nunca se permitió escribir su nombre. La tentación de contactarlo siempre era aplastada por el recuerdo de esa noche, de lo rápido que él había sonreído a otra persona, de lo rápido que se había convertido en un extraño. Y sin embargo, la ausencia de Diego estaba en todas partes, en las preguntas que el pediatra hacía sobre los antecedentes familiares, en el espacio en blanco en el certificado de nacimiento, en el hecho de que ella sola tenía que decidir todo sobre su futuro. Aún así, ella lo sobrellevaba, por ellos. Con el tiempo, el pueblo se volvió lentamente familiar. La mujer de la panadería siempre le guardaba un rollo de canela extra a Sofía los viernes. El anciano que dirigía la ferretería le regaló una estufa de calefacción usada cuando supo que tenía gemelos. No era cercana a nadie, pero ya no era invisible. Se convirtió en la valiente madre joven con los hermosos niños. Nadie le preguntaba por su padre. Nadie lo necesitaba. Todos asumían lo que ella les dejaba asumir. Cuando los niños cumplieron 2 años, organizó una pequeña fiesta en el patio trasero. Solo globos, pastelitos que ella misma horneó y una lista de reproducción de canciones acústicas suaves con las que les gustaba bailar. Marcos corría en círculos persiguiendo burbujas. Mateo intentaba apilar bloques de plástico en una silla plegable. Sofía los observaba, de rodillas en la hierba, y se dio cuenta de algo simple y devastador. Ellos eran suficientes. Y sin embargo, una parte de ella todavía llevaba la historia que había enterrado, el amor que una vez tuvo, la traición que nunca llegó a resolver, y la verdad que nunca se había atrevido a contar, porque no importaba lo mucho que intentara borrar a Diego de su vida, no podía borrarlo de sus caras. Cada vez que Marcos levantaba una ceja como él, o que Mateo entrecerraba los ojos cuando estaba concentrado, sentía el eco de un hombre que no tenía idea de lo que había dejado atrás. Pero nunca dijo una palabra. Todavía no, nunca, si podía evitarlo, porque sus hijos merecían una vida sin fantasmas. Y ella finalmente había construido una. Para cuando Marcos y Mateo cumplieron 3 años, Sofía había desarrollado un ritmo que, si bien era agotador, la hacía sentir poderosa de una manera que nunca antes había conocido. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después de que los niños se hubieran quedado dormidos. Cada mañana,
Les preparaba avena con rodajas de plátano, les peinaba su suave cabello castaño y escuchaba sus pequeñas voces discutir sobre qué calcetines usar. Era caótico y tierno, y cada detalle importaba. Se había convertido en el tipo de madre que nunca pensó que tendría que ser, presente en cada segundo, incluso cuando su cuerpo anhelaba descansar y su mente daba vueltas con preocupaciones que no podía decir en voz alta. Marcos se había convertido en un torbellino de energía, siempre saltando de una actividad a otra, gritando preguntas, señalando lo obvio como si lo descubriera por primera vez. Amaba los camiones, los perros y la música, y cantaba a todo pulmón, incluso si no se sabía la letra. Mateo, en contraste, era callado y observador, a menudo optando por mirar a su hermano desde la distancia antes de unirse. Era amable con los animales y las personas por igual, con una mirada pensativa que hacía que Sofía se preguntara, ¿qué podría estar pensando? A menudo decía que eran la noche y el día, pero ambos nacieron bajo la misma tormenta de amor y dolor. No podía imaginarse uno sin el otro. Su vínculo era inquebrantable. Incluso cuando peleaban, se reconciliaban en minutos. Si Marcos se raspaba la rodilla, Mateo corría a buscar una curita. Si Mateo no podía alcanzar un juguete, Marcos arrastraba una silla por la habitación sin que se lo pidieran. A veces hablaban su propio idioma, mitad palabras, mitad miradas. Y Sofía a menudo sentía que estaba observando un pequeño universo que se había formado entre ellos una vez que ella tuvo el honor de orbitar. El trabajo era constante, pero nunca fácil. Sofía aceptaba proyectos freelance por la noche mientras los niños dormían, diseñando logotipos y sitios web para pequeñas empresas y artistas locales. No era glamoroso, pero pagaba las facturas, mantenía la comida en la mesa y le permitía quedarse en casa con los gemelos durante el día. Sacrificó todo por esa libertad. Sueño, comodidad, vida social, pero valía la pena. Ellos valían la pena. Aún así, incluso en la tranquila seguridad de la vida que había construido, había momentos de incertidumbre punzante. A veces, cuando los niños jugaban afuera, Sofía se sentaba en el porche y miraba la calle, medio esperando que apareciera una camioneta negra o una figura familiar. Se deshacía del pensamiento. Diego no sabía dónde estaba, e incluso si lo supiera, no había venido a buscarla. Esa era la verdad a la que se aferraba. Él había tomado su decisión. Ella había tomado la suya. Luego vino la foto. Sucedió en una cálida mañana de primavera en el mercado. Sofía había llevado a los niños a elegir fresas y girasoles, algo que hacían todos los sábados. Un fotógrafo local estaba documentando madres en la naturaleza, tomando fotos espontáneas de familias como parte de un proyecto de blog para sentirse bien. Sofía no le dio mucha importancia cuando él le pidió que tomara algunas fotos. Ella accedió educadamente. Tomó la mano de Marcos en una y la de Mateo en la otra, y se rió mientras ellos la arrastraban hacia una pila gigante de pan fresco. El fotógrafo le dio las gracias y le entregó una tarjeta de presentación, prometiendo etiquetarla si las fotos se usaban. Se olvidó de ello casi de inmediato. Pero una semana después, su cara estaba en todas partes. La publicación del blog se había vuelto viral. Madre soltera de gemelos conquista corazones en el mercado de Bahía del Mar. Los comentarios se inundaron de elogios, preguntas, especulaciones. La gente quería saber quién era, de dónde venía, cómo se las arreglaba sola.
Alguien lo volvió a publicar en Twitter, luego en Instagram, luego en los foros nacionales de paternidad. Sofía intentó ignorarlo. Se dijo a sí misma que se calmaría. Pero la foto, ella riendo al sol con 2 niños que reflejaban los ojos de Diego, ahora flotaba por internet como una bengala de señalización. No durmió durante 3 noches después de que sucedió. La posibilidad de ser encontrada, de que su pasado la alcanzara, le carcomía cada rincón de la mente. Revisaba su correo electrónico compulsivamente y luego se odiaba a sí misma por hacerlo. Al 4.º día sucedió. Abrió su bandeja de entrada y se paralizó. Un nuevo mensaje. Sin asunto. Remitente. Diego Ríos. Se quedó mirándolo durante casi 10 minutos antes de hacer clic. Solo había 3 palabras dentro. Sofía. Soy yo. Sin explicación. Sin acusaciones. Sin enojo. Solo una presencia, reapareciendo en su mundo como un fantasma que de repente recordaba que una vez había sido real. Ella no respondió. No podía. Sus manos temblaron. Su respiración se le quedó atrapada en la garganta. Los niños estaban durmiendo la siesta. La casa estaba en silencio. Pero dentro de su pecho, todo gritaba. Diego la había encontrado, y nada volvería a ser lo mismo. Sofía no volvió a abrir el correo electrónico durante 3 días. Lo leyó una vez, esas 3 sencillas palabras, y luego lo dejó reposar en su bandeja de entrada, como un reloj que hace tic-tac. Continuó con su rutina, vistiendo a los niños, dándoles de comer, saliendo a caminar, pero algo se había roto en la calma que había construido con tanto cuidado. No podía dejar de preguntarse cómo la había encontrado, si él mismo había visto la foto o si alguien más se la había enviado. Y sobre todo, se preguntaba por qué, después de todo este tiempo, se estaba comunicando ahora. En la 3.ª noche, después de que los niños se quedaron dormidos enredados en su pequeña cama compartida, Sofía se sentó en la oscuridad en la mesa de su cocina. La lámpara de arriba parpadeaba suavemente mientras el cursor parpadeaba en una pantalla de respuesta en blanco. No sabía qué quería decir. Una parte de ella quería gritar, exigir respuestas, lanzarle cada recuerdo doloroso en fragmentos irregulares. Otra parte de ella quería borrar el correo electrónico y fingir que nunca había llegado. Pero la parte que no podía ignorar era la que le susurraba la verdad. Él tenía derecho a saberlo, no a reclamarlos, no a borrar el pasado, pero a saberlo. Su respuesta fue breve. No sé por qué me escribes, pero ellos existen, son hermosos y son míos. No necesito nada de ti, solo necesito que entiendas que no les diste nada hasta ahora. Ella no esperaba una respuesta. Lo envió y cerró la computadora portátil, como si al cerrarla pudiera sellar la parte de su corazón que acababa de abrirse de nuevo. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier palabra, pero Diego sí respondió. Al día siguiente. No quiero quitarles nada, solo quiero verlos. O a ti. He cometido errores, pero, por favor, déjame al menos explicar lo que pasó. Sofía se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo. Recordó su voz, su risa, la forma en que él solía acomodarle un mechón de cabello detrás de la oreja cuando ella era demasiado terca para llorar. También recordó la traición, la otra mujer, las llamadas sin respuesta, el silencio que siguió. Y ahora, aquí estaba él, pidiendo una conversación
por la que debería haber luchado hace años. Ella no respondió ese día, pero la semana siguiente le dijo que viniera a Bahía del Mar si hablaba en serio. No le dio una dirección, no le hizo promesas, solo un lugar y una hora, el parque cerca del agua, el viernes al mediodía. No sabía si él vendría, no sabía si realmente quería que lo hiciera. El viernes llegó con un cielo medio cubierto de nubes y un viento del océano que traía el aroma a sal y algas marinas. Sofía vestía un suéter y unos vaqueros, con el cabello recogido en una trenza baja. Dejó a los niños en casa con una niñera. Este momento, esta confrontación, no era para ellos. Todavía no. Cuando lo vio caminando por el sendero, algo en su pecho se retorció. Diego se veía mayor, no envejecido de mala manera, sino cambiado. Su rostro era más afilado, sus ojos más hundidos, como si el tiempo hubiera desgastado la perfecta apariencia que siempre había mantenido. No llevaba traje, solo vaqueros oscuros y una chaqueta, las manos en los bolsillos, los hombros ligeramente encorvados. Parecía un hombre que había estado esperando este momento mucho más tiempo que ella. «Hola», dijo cuando la alcanzó, con voz tranquila, como si intentara no romper el aire frágil entre ellos. Sofía no habló al principio. Lo estudió, insegura de si estaba mirando al hombre que una vez la había hecho sentir invencible, o al hombre que la había dejado desaparecer sin luchar. «Vi la foto», dijo él. «Al principio, pensé que no podía ser tú, pero luego vi a los niños». «No son solo niños», respondió ella. «Son tus hijos». Él cerró los ojos por un momento, como si el peso de esas palabras lo presionara como la gravedad. «No lo sabía. Sofía, lo juro. Si lo hubiera sabido. Si lo hubiera sabido». «¿Qué?», lo interrumpió ella, con la voz subiendo. «¿Te habrías quedado? Habrías luchado. Porque el hombre que vi con otra mujer esa noche no se veía confundido, Diego. Se veía feliz». Él se quedó atónito. «Esa mujer era mi hermana. No tuve la oportunidad de decírtelo. No quería que su adicción se hiciera pública en los medios, así que lo mantuve en privado. Iba a proponerte matrimonio esa semana. El anillo ya estaba en mi bolsillo cuando te fuiste». Sofía sintió que su estómago se hundía. Las palabras la golpearon como agua fría y por un segundo se olvidó de cómo respirar. «No, no digas eso». «Es la verdad», dijo él. «Pero no te perseguí. Eso es mi culpa. Pensé que te fuiste porque no querías la vida que estaba construyendo. Pensé, tal vez, que nunca quisiste quedarte de verdad». Ella se dio la vuelta. Las lágrimas le picaban en los rincones de los ojos, no porque le creyera de inmediato, sino porque una parte de ella siempre temió que hubiera más en la historia. Y ahora aquí estaba, derramándose en el viento frío de un lugar que una vez había considerado seguro. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué regresar?». Diego dio un paso más cerca, pero no demasiado. «Porque los vi, porque me di cuenta de que perdí lo más importante que jamás tuve, y ni siquiera lo sabía. Y porque no quiero que crezcan pensando que a su padre nunca le importaron. No puedo borrar lo que hice, pero puedo aparecer ahora, si me dejas». El viento susurró entre los árboles, y Sofía se quedó quieta, con el corazón desgarrado entre el pasado y el presente. No sabía qué decir, no sabía qué creer, pero sabía que los niños algún día preguntarían quién era su padre, y cuando ese día llegara, ella quería poder decirles que al menos lo había intentado.
No prometo nada, dijo, pero tal vez puedas conocerlos, un paso a la vez. Diego asintió, con los ojos húmedos pero firmes, un paso a la vez. Y por primera vez en años, algo que se había roto comenzó, lentamente, a repararse. No con perdón, todavía no, pero con la verdad. Y eso era un comienzo. Diego esperó 3 días antes de que Sofía aceptara dejarlo conocer a los niños. No les dijo mucho a Marcos y Mateo. No sabía cómo. ¿Cómo le explicas a unos niños de 3 años que un hombre que nunca habían conocido antes se suponía que se quedaría, pero no lo hizo? Les dijo que un amigo iba a visitarlos. Practicó respuestas en su cabeza a preguntas que podrían hacer, pero esperaba que no lo hicieran. Su estómago se mantuvo anudado todo el día. Arregló el encuentro en el jardín botánico local, un espacio amplio y abierto donde los niños podían correr libremente y ella no se sentiría atrapada. No quería que se sintieran como si los estuvieran examinando, y no quería que Diego pensara por un momento que esto sería fácil o casual. Este era el momento más importante de sus vidas hasta ahora, incluso si los niños aún no lo entendían. Diego llegó temprano. Vestía de forma sencilla, con un suéter gris suave y vaqueros oscuros, y sostenía un pequeño camión de juguete en una mano y un libro de cuentos en la otra. Sofía no estaba segura de si los regalos eran una buena idea o no, pero apreció que no llegara con las manos vacías. Se hizo a un lado mientras él esperaba nerviosamente cerca de la entrada, mirando su reloj, mirando a su alrededor, como un hombre que intenta no entrar en pánico. Cuando los niños llegaron con ella, Marcos inmediatamente corrió hacia las flores, gritando algo sobre encontrar una mariposa. Mateo, más cauteloso, se aferró a la pierna de Sofía, mirando a Diego con una curiosidad tranquila. Diego no los apresuró. Se agachó y esperó hasta que se acercaron. No habló de inmediato. Solo le ofreció el camión a Marcos y le extendió el libro a Mateo. Marcos, fiel a su estilo, tomó el camión sin dudarlo y comenzó a hacerlo correr por la grava. Mateo miró el libro, luego caminó lentamente hacia adelante y lo tomó en sus pequeñas manos. Diego miró a Sofía en busca de permiso. Ella le dio un pequeño asentimiento. Y luego, él habló. «Hola», dijo suavemente. «Soy Diego. Yo estoy muy feliz de conocerlos». Marcos no respondió, demasiado concentrado en hacer ruidos de motor. Pero Mateo asintió una vez, serio y tranquilo, y dijo, «Hola». Ese fue el comienzo. Caminaron juntos por los jardines durante más de 1 hora. Diego se mantuvo al ritmo de los niños, nunca tomando el control, nunca forzando la conversación. Preguntó cuáles eran sus colores favoritos, si les gustaban más los dinosaurios o el espacio, qué canciones les gustaba cantar. Marcos respondía a cada pregunta con deleite, mientras que Mateo a menudo esperaba, y luego agregaba sus propios pensamientos con una sabiduría tranquila. Sofía observó todo con una mezcla de incredulidad y cautelosa esperanza. Este era el hombre que se había perdido cada cumpleaños, cada fiebre, cada primera palabra. Y sin embargo, estaba aquí, presente, escuchando. Mientras se sentaban en un banco bajo un dosel de glicinas, Marcos se subió al respaldo y fingió ser un pirata. Diego se ofreció a leerle a Mateo, que ya estaba hojeando las páginas del libro que había traído. Sofía se sentó a su lado, pero no habló mucho. No lo necesitaba. Sus ojos nunca dejaron la escena,
Un hombre que una vez se desvaneció, leyéndole suavemente a un niño que ni siquiera sabía lo que se suponía que era un padre. Cuando llegó el momento de irse, Marcos dijo: ¿Vendrás a nuestra casa la próxima vez? El corazón de Sofía se detuvo por un momento, pero Diego la miró antes de responder. Eso depende de tu mamá, dijo. Pero me gustaría. Mateo lo miró. ¿Sabes hacer panqueques? Diego se rió suavemente. No muy bien, pero puedo aprender. Esa noche, después de que los niños se quedaron dormidos, Sofía se sentó en su porche con una manta envuelta alrededor de sus piernas y miró hacia la oscuridad. Diego los había acompañado a casa, pero no se quedó. Le dio las gracias. Dijo que no llamaría a menos que ella le dijera que estaba bien. La dejó sin presión, sin promesas, solo con la sensación de que algo finalmente podría estar cambiando. Pensó en lo fácil que sería volver a caer en el pasado, imaginarlo abrazándola como solía hacerlo, susurrando disculpas y sueños que una vez compartieron. Pero ella no era la mujer que él había dejado atrás. Ahora era más fuerte. Y no estaba haciendo esto por nostalgia. Lo estaba haciendo por Marcos y Mateo, por la posibilidad de que conocieran una versión de su padre que no era perfecta, pero sí presente. Eso, más que nada, era lo que se merecían. Y si Diego seguía apareciendo, no con grandes gestos, sino con una consistencia tranquila, tal vez, solo tal vez, podría convertirse en alguien a quien valiera la pena perdonar. No por el pasado, sino por el futuro que aún podrían construir. Durante las siguientes semanas, Diego comenzó a aparecer cada sábado por la mañana como un reloj. Al principio, Sofía mantuvo las cosas con cautela. Nunca lo dejaba solo con los niños. Siempre se quedaba cerca, observando con una intensidad tranquila. Pero lentamente, a medida que observaba su paciencia constante, su suave atención y el esfuerzo sincero en sus ojos, comenzó a bajar la guardia, pieza por pieza. Sin embargo, los niños no necesitaban ser convencidos. Marcos se apegó rápidamente a Diego, como si siempre hubiera estado allí, arrastrándolo a juegos imaginarios, insistiendo en que construyera torres de Lego y los persiguiera por el patio trasero como un dinosaurio. Mateo tardó más. Se sentaba cerca, pero rara vez lo tocaba, observando a Diego con ojos silenciosos, como si esperara a ver si esta nueva persona también se desvanecería. Pero incluso él comenzó a inclinarse, especialmente cuando Diego les leía o se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo, dibujando ridículas figuras de palitos a sus órdenes. Sofía comenzó a ver un lado de Diego que nunca había conocido. Ahora era más suave, despojado de la arrogancia y la imagen que solía llevar como una armadura. No hablaba de su empresa a menos que se le preguntara. Nunca sacaba su teléfono cuando estaba con los niños. No pedía perdón ni intentaba hacer grandes declaraciones. Simplemente aparecía, semana tras semana, a tiempo, con las mangas remangadas y una expresión que decía que sabía cuánto tenía que demostrar. Una tarde de sábado, mientras Diego ayudaba a Sofía a lavar las manos cubiertas de pintura de los niños en el fregadero de la cocina, Marcos de repente se volvió hacia él y dijo: «También puedes venir los miércoles, no solo los sábados». Sofía se paralizó, insegura de cómo responder, pero Diego solo sonrió y la miró en busca de permiso. Ella asintió levemente. A partir de esa semana, los miércoles se convirtieron en su segundo ritual. Él traía comida para llevar y jugaba con los niños hasta la hora de dormir, a menudo ayudando a Sofía a limpiar después.
Nunca hablaban mucho del pasado. El acuerdo tácito entre ellos era claro. El pasado era pesado y áspero, pero el presente tenía que ser lo suficientemente suave como para construir confianza. Una noche, mientras doblaban la ropa juntos en la sala de estar, Sofía finalmente hizo la pregunta que había estado en el borde de su corazón durante semanas. ¿Qué te hizo dejar de buscar? Diego hizo una pausa, sus manos enterradas en una pila de pequeños calcetines. No supe cómo, dijo en voz baja. Después de que te fuiste, pensé que no querías que te encontraran. Pensé que me odiabas tanto que desaparecer era tu forma de decirme que todo había terminado. Y honestamente, no sabía si merecía encontrarte. La miró entonces, con los ojos llenos de algo que se sentía como arrepentimiento, empapado en verdad. Pero debí haberlo intentado más. Debí haber sabido que no te habría sido sin motivo. Sofía no respondió de inmediato. La risa de los niños resonaba desde su habitación por el pasillo. Pensó en las noches que había pasado meciéndolos para que se durmieran, los cumpleaños que había planeado sola, la soledad que había combatido como una enfermedad. Te perdiste tanto, susurró. Te lo perdiste todo. Diego asintió lentamente. Lo sé, y nunca recuperaré ese tiempo. Pero si me lo permites, quiero estar aquí para todo lo que venga después. Su conexión no era romántica de nuevo, todavía no. Pero algo más profundo se estaba formando entre ellos, una asociación tranquila, enraizada en la crianza, en la redención, en la lenta reconstrucción de algo que una vez se hizo añicos. Sofía vio cómo los niños florecían con él cerca. Marcos se volvió más seguro. Mateo comenzó a abrirse, a sonreír más. Preguntaban por él cuando no estaba. Dibujaban imágenes de su familia que ahora incluían 4 figuras de palitos en lugar de 3. Una noche, después de que los niños se quedaron dormidos, Sofía entró en la sala de estar y encontró a Diego dormido en el sofá, con los brazos cruzados, la cabeza inclinada, un crayón todavía metido detrás de su oreja por la hora del cuento. No lo despertó. Se sentó frente a él y se quedó mirándolo un rato, dándose cuenta de que, por primera vez en años, la casa se sentía llena. No ruidosa o caótica, simplemente llena. Completa de una manera que no se había permitido creer que fuera posible. No sabía cómo sería el futuro. No sabía si ella y Diego volverían a ser lo que una vez fueron. Pero sabía que sus hijos eran más felices, que ya no cargaba con el peso sola, y que Diego, a pesar de todos sus fracasos, lo estaba intentando. Cada día. A veces, la redención no llega con un gran gesto. A veces, se introduce de puntillas a través de la rutina, a través de disculpas silenciosas hechas con acciones en lugar de palabras. Y Sofía estaba aprendiendo que tal vez, solo tal vez, las segundas oportunidades no tenían que ser ruidosas para ser reales. Para cuando el otoño llegó a Bahía del Mar, con aire fresco y hojas volviéndose doradas por las colinas, Diego se había convertido en un accesorio en sus vidas. No solo los fines de semana o las cenas a mitad de semana, estaba allí para los proyectos escolares, las citas con el médico, los cuentos antes de dormir y las peticiones de panqueques por la mañana temprano. Los niños ahora lo llamaban papá, sin dudar. Lo decían de forma natural, como respirar. Diego nunca les pidió que lo hicieran, nunca los corrigió. Pero la primera vez que Mateo susurró, «Papá, ven a ver», mientras construía una torre de bloques, Sofía había visto a Diego paralizarse,
solo por un momento, como si la palabra le hubiera quitado el aliento de la mejor manera posible. Sofía había observado todo desarrollarse lentamente, con cautela, pero de manera constante. No quería caer en viejos patrones o ser arrastrada por la comodidad de lo familiar. Había sucedido demasiado para eso. Pero con el tiempo, el peso de lo que ella había cargado sola durante tanto tiempo comenzó a aliviarse. Ya no sentía el constante dolor del resentimiento. En su lugar, creció algo más suave: aceptación, comprensión, tal vez incluso las primeras etapas del perdón. No porque Diego lo hubiera pedido, sino porque se lo había ganado. Cada noche tarde, cada entrega por la mañana, cada momento tranquilo en el que él elegía la presencia sobre el orgullo, unía una nueva versión de él en la que ella podía comenzar a confiar. Entonces, una noche nevada de diciembre, mientras la primera nevada real cubría el pueblo y los niños bailaban descalzos en la sala al ritmo de la música navideña, Diego le preguntó a Sofía si podían hablar a solas. Se pararon junto a la ventana mientras los gemelos giraban en círculos sobre la alfombra, ajenos a cualquier cosa fuera de su alegría. Diego sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. A ella se le cortó la respiración, pero cuando la abrió, no era un anillo. Dentro había una simple cadena de plata con dos pequeños colgantes grabados: Marcos y Mateo. Se la ofreció a ella. «No te estoy pidiendo nada», dijo, con voz firme pero suave. «Todavía no. Solo quería darte algo para darte las gracias. Por ellos, por la oportunidad de ser su padre, y por no cerrar la puerta por completo, incluso cuando tenías todo el derecho a hacerlo». Sofía miró el collar, con los dedos temblando ligeramente. No dijo nada al principio, solo lo tomó, con suavidad. Ese momento no necesitaba romance ni declaraciones. Necesitaba la verdad. Y ya la tenía. Para la primavera, la pequeña casa comenzó a sentirse más pequeña. Los niños estaban creciendo rápidamente. Sofía y Diego comenzaron a buscar, en silencio, juntos, algo más permanente. Una casa con patio trasero y más luz. No una mansión, no una declaración, solo un hogar. Encontraron una a las afueras del pueblo. Necesitaba trabajo. Los pisos crujían y las baldosas de la cocina estaban agrietadas, pero el jardín florecía con flores silvestres y la vista daba a una suave colina. Se sentía bien, como un lugar donde se podían escribir nuevas historias. El día de la mudanza fue caótico, con los niños corriendo entre las cajas, discutiendo sobre qué habitación tendría el papel tapiz con temática espacial. Diego pasó el día levantando muebles y dejando que Marcos dirigiera dónde debía ir todo, mientras Sofía desempacaba la cocina e intentaba no llorar cada vez que abría un cajón y veía lo lejos que habían llegado. Esa noche, después de que los niños se quedaron dormidos acurrucados en sus nuevas camas, Sofía y Diego se sentaron en el patio trasero bajo una cadena de luces temporales. Todavía había cajas por todas partes, herramientas esparcidas por la terraza, pero no importaba. El aire era cálido, el silencio era pacífico. Sofía se volvió hacia él y dijo, sin necesidad de planearlo: «Creo que estoy lista». Diego la miró, inseguro de si se refería a la casa, a la vida o a algo más. «¿Lista para qué?», preguntó en voz baja. Ella sonrió, no con la sonrisa cautelosa, sino con algo real, lleno de luz. «Para dejar de fingir que no sigo enamorada de ti».
Él no dijo nada al principio. Solo le tomó la mano y le besó los dedos. Luego dijo, «Yo nunca dejé de estarlo». No se apresuraron. No anunciaron nada. Pero a partir de esa noche, vivieron no solo como copadres, no solo como dos personas sanando por separado, sino como una familia. Una de verdad, desordenada y humana y completa. Y años después, cuando Marcos y Mateo subieron al escenario en su graduación de la escuela secundaria y agradecieron a su mamá y a su papá por ser su mejor equipo, Sofía y Diego se sentaron en la primera fila, uno al lado del otro, con las manos entrelazadas. No porque todo hubiera sido perfecto, sino porque habían elegido una y otra vez no rendirse, ni el uno con el otro, ni con los niños, ni con el amor. Y esa elección lo cambió todo.